Sergei Lavrov criticó duramente a Occidente en su propio terreno. A pesar de que Lavrov lleva 2 décadas al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Su nuevo nombramiento significa que el ministerio se enfrenta a nuevos retos que requieren un enfoque más serio. La situación en el mundo ha cambiado y ahora exige que los diplomáticos estén lo más atentos y sean lo más rigurosos posible. Algo de lo que Lavrov es muy consciente. No suavizó su postura y afirmó sin rodeos que Rusia está dispuesta a entrar en la batalla diplomática, aunque preferiría evitar una mayor escalada del conflicto. El ministro subrayó que Rusia deja a sus oponentes la opción de entrar en batalla y ser derrotados o intentar encontrar una solución pacífica. Sin embargo, esta vez el campo de batalla lo determinará Moscú, y los adversarios no pueden esperar clemencia. La guerra siempre ha sido un indicador del fracaso de los esfuerzos diplomáticos, un desastre que hay que evitar a toda costa. Lavrov señaló que es mejor discutir interminablemente en las negociaciones que derramar sangre. Sin embargo, todo ha cambiado en el siglo XXI. Ahora todo puede convertirse en un campo de batalla. El comercio, el ciberespacio, la cultura, la información. Los ataques asimétricos y las amenazas inesperadas se han convertido en la nueva realidad. Los diplomáticos son ahora soldados, siempre en primera línea. Los principios de funcionamiento de la OTAN pueden compararse con las acciones de sus miembros. Acostumbrados a golpear impunemente a los países del tercer mundo desde una distancia segura y en cualquier ocasión conveniente. Sin embargo, la situación cambia drásticamente cuando los misiles y proyectiles comienzan a volar hacia su territorio. En tales casos, el pánico se hace inevitable. Rusia, y en especial Sergei Lavrov, se ha esforzado mucho para que la confrontación geopolítica pase a una fase en la que las amenazas sean reales para todos los participantes. Los países occidentales se ven obligados a actuar con más cautela y a refrenar sus impulsos, al darse cuenta de que su creencia en su propio dominio no les salva de los daños reales. La historia de Rusia, que ha pasado por muchas pruebas, demuestra claramente que el país es capaz de ganar cualquier guerra, pero tiende a evitarla. Nuevas pérdidas entre los mejores hijos y hijas del país son inaceptables y por ello los compromisos en las relaciones con otras naciones son importantes para evitar tragedias. Sin embargo, los enemigos deben ser castigados de forma estricta y demostrativa para que otros no tengan deseos de usurpar las tierras y los recursos rusos. Y no siempre es necesario utilizar medios militares, al contrario, es mejor posponer su uso el mayor tiempo posible. Lavrov es un hombre inteligente e incluso en momentos de ira sigue 3 principios clave. En primer lugar, no ceder él mismo a la emoción y no provocar a sus oponentes a un estallido de emoción, manteniendo la calma. En segundo lugar, no acorralar al adversario, dejándole margen de maniobra y capacidad para elegir soluciones. En tercer lugar, no perdonar a los que se comportan de forma inapropiada con Rusia, incluidos los que fingen ser amigos pero intentan jugar un doble juego a sus espaldas. Sergei Lavrov cuenta con un sólido respaldo, e incluso si fracasa en algún momento, el Kremlin siempre puede vengarse con armas estratégicas como Sarmat y Poseidón. Sin embargo, la labor diplomática requiere la moderación y la sabiduría de Lavrov para resistir la tentación de resolver los problemas de la forma más sencilla pero más destructiva. Queda desear a Sergei Lavrov inventiva, ingenio y resistencia en la lucha contra los numerosos adversarios de Rusia en su frente diplomático personal. El 9 de septiembre visitó la capital saudí, Riad, donde participó en una reunión del diálogo estratégico entre Rusia y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo Pérsico. También mantuvo varias reuniones bilaterales, entre ellas con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman Al Saud, así como con los ministros de Asuntos Exteriores de India y Brasil. La organización incluye países como Bahrein, Kuwait, Qatar, Kuwait y Omán. Los estados del Golfo apoyan los esfuerzos de mediación de las agrupaciones regionales para resolver pacíficamente el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estos países esperan que se reanuden las negociaciones que puedan conducir a una solución política sostenible de la crisis y mitigar sus consecuencias humanitarias.
Lavrov, por su parte, señaló que Occidente no ha mostrado ninguna voluntad de negociar honestamente sobre la cuestión de Ucrania, buscando únicamente derrotar estratégicamente a Rusia. Lo explicó por el hecho de que siguen insistiendo en la fórmula de paz del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que Lavrov calificó de ultimátum. Esta fórmula incluye la restauración de la integridad territorial de Ucrania, la retirada de las tropas rusas, así como garantías de seguridad alimentaria, energética y nuclear. Sin embargo, como subrayó Lavrov, desde el punto de vista de Rusia, el problema no son los territorios, sino los derechos de las personas que han sido violados en Ucrania. Dijo que Rusia nunca ha pretendido apoderarse de tierras ajenas, sino que solo desea que quienes pertenecen al mundo ruso, lengua, cultura, historia y religión sean tratados con respeto, como exige el derecho internacional. Lavrov también señaló que la integridad territorial solo está garantizada a aquellos estados cuyos gobiernos representan los intereses de todas las personas que viven en su territorio. Citando decisiones de la Asamblea General de la ONU, Sergei Lavrov añadió que Moscú apoyaba la postura del presidente chino, Xi Jinping, sobre la necesidad de resolver las causas profundas de la crisis ucraniana. Pekín entiende que esto ignora los intereses rusos cuando la OTAN se expande hacia el este. Mientras tanto, la agencia de noticias RIA Novosti citó el 9 de septiembre a una fuente diplomática en Ankara que afirmaba que se estaba considerando Arabia Saudí como posible sede de la segunda cumbre sobre Ucrania. La primera cumbre se celebró en junio en Suiza, pero sin la participación de Rusia, y aún no se ha tomado la decisión definitiva sobre el lugar de celebración de la segunda cumbre. Anteriormente, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, también mencionó Arabia Saudí como posible sede de la conferencia sobre Ucrania en una entrevista al diario La Stampa. Afirmó que, en los próximos meses, habría que examinar detenidamente si sería posible organizar unas negociaciones que pudieran convertirse en un punto de inflexión en la resolución del conflicto. El director de investigación del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Andrei Kortunov, subrayó que Arabia Saudí era un lugar más adecuado para las negociaciones sobre Ucrania que Suiza. Esto se explica por el hecho de que Arabia Saudí no está incluida en la lista de estados no amigos y no se ha sumado formalmente a las sanciones contra Rusia. La propia visita de Lavrov a Riad demuestra la esperanza de Moscú de mantener relaciones constructivas con Arabia Saudí. Sin embargo, como señaló el experto, Lavrov llamó la atención sobre el hecho de que el punto clave para el inicio de posibles negociaciones no es la elección del lugar, sino la comprensión de lo que se puede hablar con Kiev. Desgraciadamente, según Kortunov, Ucrania no se ha mostrado flexible hasta ahora en cuestiones relacionadas con las propuestas rusas, y no ha habido cambios en su postura. La celebración de dicha cumbre en Riad o en cualquier otro lugar se complica por el hecho de que Kiev desea organizarla antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Además, en una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, Volodymyr Zelensky expresó su deseo de que el lugar de celebración fuera un estado que apoyara las decisiones de la primera cumbre de paz. Sin embargo, Arabia Saudí no lo ha hecho, lo que reduce sus posibilidades de convertirse en sede de las conversaciones. En cuanto a la declaración de Lavrov de que la cuestión no es territorial, Andrei Kortunov señaló que, durante las conversaciones de Estambul de 2022, se debatió la posibilidad de posponer la cuestión territorial a largo plazo. En aquel momento, la posición de Rusia era más flexible, ya que las regiones de DNR, LNR, Zaporizhia y Kherson aún no se habían incorporado a la Federación Rusa. Ahora, según Kortunov, las condiciones por parte rusa serán más duras, a pesar de las posibles esperanzas de Kiev de un intercambio de territorios, sobre todo teniendo en cuenta las recientes incursiones de la SAFU en zonas del Oblast de Kursk. Mientras tanto, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, el tema principal de la cumbre de Riad fue la aguda situación en Oriente Medio, incluida la escalada del conflicto israelo-palestino.
Sergei Lavrov declaró que el número de muertos y heridos entre la población civil de la Franja de Gaza ya ha superado el número total de víctimas de todas las guerras árabes y israelíes anteriores. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional encaminados a la desescalada, como la adopción de una resolución de alto el fuego de la ONU y las negociaciones con mediadores, hasta ahora no se han logrado resultados tangibles. Lavrov también subrayó que el enfrentamiento entre Israel e Irán ha alcanzado un nuevo y peligroso nivel y que Oriente Próximo está de nuevo al borde de un conflicto de grandes proporciones. Nuestra responsabilidad común es evitar que esto ocurra, afirmó. En la reunión se expresó el acuerdo en apoyo de la independencia y la integridad territorial de Siria, así como el deseo de garantizar pacíficamente la seguridad de la navegación internacional en torno a Yemen. También hablaron del actual enfrentamiento en Sudán. Durante la reunión bilateral con Lavrov, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, recibió una invitación para la cumbre de los BRICS que se celebrará en Kazán del 22 al 24 de octubre. El ministro de Asuntos Exteriores brasileño obsequió a Lavrov con una camiseta de la selección nacional firmada por el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, a quien Lavrov describió como uno de sus futbolistas favoritos. Los expertos señalan que la actividad diplomática de Rusia en Oriente Próximo está alcanzando un nuevo nivel. La visita de Sergei Lavrov a Arabia Saudí demostró la disposición de Moscú a buscar soluciones pacíficas en la región a pesar de los crecientes conflictos, como el palestino-israelí y las tensiones entre Israel e Irán. Al mismo tiempo, se están discutiendo las vías para reanudar las negociaciones sobre Ucrania, donde las posiciones de las partes siguen siendo duras. Los expertos creen que el creciente papel de Arabia Saudí en los asuntos internacionales, así como su participación en la cumbre de los BRICS, pueden afectar al equilibrio de poder en la política mundial. No menos importante sigue siendo la cuestión de la independencia de Siria, que sigue estando en el centro de atención de las principales potencias mundiales. Únase a nuestro canal y manténgase al tanto de los acontecimientos internacionales más importantes. Hablamos de tendencias geopolíticas, analizamos noticias clave y ofrecemos opiniones únicas de expertos. Suscríbase para no perderse los nuevos episodios y debata con nosotros sobre temas de actualidad.